Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy, porque tenemos una historia que les va a encantar, una historia que ha estado resonando en los corazones de muchos, y es que Kerem y Ande están juntos de nuevo. Sí, así como lo oyen nuestros queridos Kerem y Ande, cuya química en pantalla y cuyas vidas personales han dado tanto de qué hablar, han vuelto a unirse, y esto no es solo un reencuentro casual, han recordado su amor. Vamos a sumergirnos en los detalles, a desentrañar qué hay detrás de estas imágenes y noticias que han revolucionado a sus fans. Pero antes de empezar con todo el chisme y la emoción, si aún no lo han hecho, les pido de corazón que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni un solo vídeo de las historias más candentes y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. La noticia ha explotado como pólvora en las redes sociales y en los medios de comunicación. Por un lado, tenemos a Kerem Bürsin, ese actor carismático que conquistó a medio mundo con su papel en Sen Kalkam, y por otro a Hande Erçel, la bella y talentosa actriz que se convirtió en un ícono de estilo y belleza. Recordemos que su historia juntos trascendió la pantalla, su relación fue una de las más comentadas y seguidas, y su separación dejó un vacío en muchos de sus seguidores. Pero ahora las señales apuntan a que las piezas del rompecabezas han vuelto a encajar. Las imágenes que han circulado, las declaraciones sutiles, e incluso las interacciones en redes sociales, nos dan pistas claras de que Kerem y Ande no solo se han reencontrado como amigos o colegas, sino que parece que el amor, ese que una vez compartieron y que muchos creímos perdido, ha vuelto a florecer. Vamos a analizar las pruebas, porque esto no es solo un rumor pasajero. Desde hace un tiempo se han venido gestando ciertos movimientos. Si han estado siguiendo de cerca a Kerem y Ande habrán notado que a pesar de que cada uno seguía su camino profesional y personal, existía una especie de conexión latente. No hablaban abiertamente el uno del otro en las entrevistas después de su ruptura, pero tampoco había hostilidad. Y ahí es donde entra la magia de las segundas oportunidades, ¿no creen? A veces el tiempo y la distancia nos dan la perspectiva necesaria para darnos cuenta de lo valioso que teníamos. Las redes sociales han sido un hervidero de actividad. Hemos visto likes estratégicos, comentarios que parecen más que amistosos, y lo más importante, apariciones públicas que, aunque no siempre juntos, sí en contextos que sugieren una cercanía renovada. Por ejemplo, hace poco ambos asistieron a un evento importante en Turquía, y aunque no posaron juntos para las cámaras, los rumores de que se vieron y compartieron momentos después del evento no se hicieron esperar. Además, hemos notado que sus círculos de amigos cercanos parecen estar volviendo a entrelazarse, lo cual, para quienes conocemos un poco el mundo de la farándula, suele ser una señal inequívoca. ¿Pero qué significa recordaron su amor? Para mí, y creo que para muchos de ustedes, esto va más allá de un simple capricho o una reconciliación superficial. Kerem y Ande vivieron una relación intensa, marcada por la exposición mediática y el éxito arrollador que cosecharon juntos. Es posible que la presión y el ritmo frenético de sus carreras hayan jugado un papel en su separación. Sin embargo, ahora con años de experiencia, con proyectos individuales exitosos y con una mayor madurez, parece que han encontrado una forma de reconectar consigo mismos y, por ende, el uno con el otro. Imaginen esto, ambos por separado han seguido creciendo. Kerem ha explorado proyectos en el extranjero, demostrando su versatilidad como actor. Ande ha consolidado su estatus como una de las actrices más influyentes y queridas, además de haberse convertido en un referente en el mundo de la moda y la belleza. Han aprendido, han vivido, han madurado. Y en ese proceso de autodescubrimiento, es natural que se den cuenta de lo que realmente importa. Y para ellos parece que lo que realmente importa es esa conexión especial que tuvieron. El hecho de que hayan recordado su amor, sugiere que no se trata de volver a cometer los mismos errores, sino de redescubrir lo que los unió y construir sobre cimientos más sólidos. Es como si hubieran tomado un tiempo para reflexionar sobre su relación, sobre sus aspiraciones individuales y sobre cómo pueden coexistir y apoyarse mutuamente sin perder su esencia. Y esto es algo increíblemente inspirador, porque en un mundo donde las relaciones a menudo se desechan ante la primera dificultad, ver a dos personas que se dan una segunda oportunidad, y de forma tan pública, es un recordatorio de que el amor verdadero puede superar obstáculos. Los fans, por supuesto, han enloquecido de alegría. Las redes se han llenado de mensajes de apoyo, de memes, de te lo dije y de puro entusiasmo. La energía que Kerem y Ande transmiten juntos es innegable.
Esa chispa, esa complicidad que veíamos en Senkalkam, no era solo actuación, era algo real que resonaba en la pantalla. Y ahora al verlos juntos de nuevo, esa misma energía parece estar presente, quizás incluso más fuerte, más madura. Hay quienes especulan sobre el futuro. Estamos ante una nueva etapa de su relación. Veremos pronto una confirmación oficial. Personalmente creo que el tiempo lo dirá. Lo importante aquí es la esperanza y la emoción que han generado. Sus seguidores han sido testigos de su historia desde el principio, y verlos reencontrarse de esta manera es como volver a ver a una pareja querida reencontrarse después de una larga ausencia. Pero, ¿qué podemos aprender de esta historia? Creo que la principal lección es que nunca es tarde para reevaluar una relación y, sobre todo, para reconocer el valor de lo que tuvimos. El amor no siempre es lineal, y a veces, la vida nos presenta la oportunidad de corregir el rumbo. Kerem y Ande nos están mostrando que incluso después de una ruptura, si existe un vínculo genuino y un deseo mutuo de reconectar, se puede reconstruir algo hermoso. Además, nos enseñan la importancia de la madurez y el crecimiento personal. Cuando dos personas se separan, si cada una trabaja en sí misma, aprende de sus experiencias y se convierte en una mejor versión de sí misma, el reencuentro puede ser mucho más poderoso. No es solo volver a lo que era, sino crear algo nuevo y mejorado. Y eso es lo que parece estar ocurriendo con Kerem y Ande. Las especulaciones sobre sus próximos proyectos juntos también están a flor de piel. ¿Volverán a protagonizar una serie o película? Sería un sueño para muchos. Imaginen la química que ya conocemos, pero ahora con una experiencia compartida y una madurez renovada. Sería sin duda un éxito rotundo. De momento, no hay nada confirmado, pero la posibilidad está ahí, y eso ya es motivo de celebración para sus seguidores. En definitiva, Kerem y Ande juntos de nuevo recordando su amor, es una historia que nos llena de optimismo. Es un recordatorio de que las segundas oportunidades existen, de que el amor puede evolucionar y sobre todo, de que las conexiones especiales merecen ser valoradas. Han pasado por muchas cosas, han crecido, han vivido experiencias que los han marcado, y ahora, parece que el destino los ha vuelto a unir. Así que para resumir, hemos hablado de la explosiva noticia del reencuentro de Kerem y Ande, de las sutiles pero claras señales que apuntan a que han recordado su amor, y de lo que esta historia significa para nosotros como espectadores y seguidores. Hemos analizado cómo las redes sociales han sido un termómetro de esta situación, y cómo la madurez y el crecimiento personal parecen ser las claves de esta posible reconciliación. Es una historia que nos inspira, nos llena de esperanza y nos recuerda la complejidad y la belleza del amor. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero de verdad que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Creían en la posibilidad de su reencuentro? ¿Qué esperan para el futuro de Kerem y Ande? Déjenme sus opiniones y comentarios en la sección de abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de Kerem y Ande y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta pronto.